Buen día, nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, del Instituto de Ciencias Biomédicas, somos estudiantes de la licenciatura en enfermería. Estamos tomando el curso de cuidado del adulto con la docente Prieto Robles Noradí. En este video les vamos a presentar un proceso de atención en enfermería adecuado a la insuficiencia cardíaca, presentado por Martínez López Pamela y por Uribe Eliana Saray. Tenemos como introducción que la insuficiencia cardíaca representa un gran problema no solo en el México, sino en el mundo, ya sea por su creciente prevalencia o por el costo que implica el tratamiento adecuado para que los pacientes la puedan pasar la enfermedad. Esta afectación es un complejo problema porque se origina desde un desorden estructural o funcional y este deteriora la capacidad que tiene el llenado o expulsión ventricular de la sangre. Este se caracteriza a su vez por la presencia de síntomas cardinales, como pueden ser la disnea, la fatiga y la retención de líquido. Las principales causas de la insuficiencia cardíaca pueden ser la enfermedad isquémica, la cardiopatía hipertensiva, las cardiomiopatías dilatadas y las valvulopatías. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los objetivos. Tenemos como objetivo general el adquirir conocimiento sobre la patología de insuficiencia cardíaca, así como poder responder adecuadamente a un caso de esta misma. Como objetivos específicos, tenemos que debemos entender la evolución, el diagnóstico, el cuadro clínico y todo lo relacionado con la insuficiencia cardíaca. Otro de los objetivos es realizar una guía de valoración que nos ayude o nos permita comprender el estado en el que se encuentra el paciente. También es ajustar un plan de cuidados de enfermería dirigido a satisfacer las necesidades específicas de un paciente con insuficiencia cardíaca. Y por último, otro de los objetivos específicos es observar la evolución y mejoría del paciente luego de aplicar los cuidados que se requieren. Ahora vamos a pasar con el proceso salud-enfermedad. Tenemos como definición que se reconoce a la insuficiencia cardíaca como un síndrome clínico de complejo que resulta de cualquier anomalía que desde el punto de vista estructural, funcional o estructural, y que altera la capacidad del corazón para llenarse o contraerse de una forma adecuada y que por ende afecta la generación de un gasto cardíaco suficiente para así satisfacer las demandas metabólicas del organismo, tanto cuando el paciente está en reposo como cuando está en actividad física. Tenemos como clasificación anterograda, retrógrada, que esta es consecuencia de un gasto cardíaco reducido o de un estancamiento sanguíneo detrás de los dos ventrículos. Estos son los dos mecanismos respectivos de lo que se le ha denominado una insuficiencia cardíaca, ya sea anterograda o retrógrada. Esto se observa la existencia de ambos mecanismos en la mayoría de las insuficiencias cardíacas, aunque hay algunas excepciones. Tenemos la insuficiencia cardíaca derecha e izquierda, que esta se refiere al predominio de síntomas de congestión sistémica o pulmonar respectivamente. Esta tiene una utilidad relativa, pues no indica necesariamente cuál de los dos ventrículos es el que está más afectado. También tenemos la insuficiencia cardíaca aguda o crónica, que esta es la más frecuente y se reserva el término insuficiencia cardíaca aguda para el edema agudo de pulmón y para el shock, ambos de origen cardiogénico. En ocasiones, este produce una descompensación aguda de una insuficiencia cardíaca crónica. En estos casos, debemos establecer la causa precipitante. También tenemos la insuficiencia cardíaca, sistólica o diastólica. Aquí pues esta puede ser causada por una anormalidad en la eyección de sangre, que esto nos referimos a la disfunción sistólica, o en el llenado ventricular, que nos referimos a la disfunción diastólica. Consideramos una disfunción sistólica cuando la fracción de eyección es inferior al 40% de lo normal, y decimos que existe disfunción diastólica cuando hay una fracción de eyección normal y existe un compromiso de llenado ventricular. Ahora vamos con la epidemiología. Como primer punto, tenemos que en los Estados Unidos se estima que al menos 5 millones de personas padecen esta enfermedad.
Como punto número 2, tenemos que su incidencia es de alrededor de 1 millón de casos por año y que se asocia a 50.000 casos anuales de muerte. Y también tenemos que es la primera causa de internamiento en mayores de 65 años en ambos sexos. Como etiología también tenemos que un 40% son cardiopatías isquémicas, un 32% es una miocardiopatía dilatada, un 12% son valvulopatías, un 11% son cardiopatías hipertensivas y un 5% corresponde a otras. Como cuadro clínico tenemos en un edema congestión periféricos, tenemos como síntomas lo que es falta de aire, fatiga, cansancio y anorexia. Como signos tenemos que puede presentar un edema periférico, una elevación de la presión yugular venosa, un edema pulmonar, una hepatomegalia, una ascitis, una sobrecarga de fluidos y una caquexia. Con caquexia nos referimos a pierde disfunción muscular y pierde peso sin una razón aparente. En edema pulmonar tenemos como síntomas falta de aire grave cuando el paciente se encuentra en reposo, y como signos tenemos crepitantes o estertores pulmonares y puede presentar un derrame que puede derivar a una taquicardia o una taquipnea. De shock cardiogénico tenemos síntomas como la confusión, la debilidad, miembros periféricos fríos, y como signos tenemos mala perfusión periférica, presión sistólica menos de 90 milímetros de mercurio, orinuria y oliguria. Como cuadro clínico de la presión arterial elevada, tenemos síntomas como la falta de aire y signos que pueden ser la presión arterial elevada, hipertrofia ventricular izquierda y una fracción de eyección conservada. Y como insuficiencia cardíaca derecha, tenemos síntomas parecidos como son la falta de aire, la fatiga y signos como evidencia de disfunción ventricular derecha, presión yugular venosa elevada, contamos con un edema periférico, una hepatomegalia y una congestión intestinal. Ahora pasamos con la clase funcional de las insuficiencias cardíacas. Tenemos la número 1, que es sin limitación. Aquí el paciente, cuando realiza actividades físicas habituales, no causa ninguna disnea, no causa cansancio o no causa palpitaciones. En la número 2 tenemos una ligera limitación de la actividad física. El paciente se encuentra bien en reposo, pero cuando realiza una actividad habitual, como puede ser caminar o puede ser preparar un alimento, le causa disnea, cansancio, palpitaciones o una angina muy ligera. Tenemos el número 3, que es una limitación marcada en la actividad física. Aquí también el paciente se encuentra muy bien en reposo, pero cuando realiza actividades menores, como pueden ser trabajar, hacer el aseo en la casa, le causan algunos síntomas como los que ya he mencionado, como puede ser la disnea o el cansancio. Y en el número 4 tenemos incapacidad de cualquier actividad física sin síntomas. Aquí los síntomas se encuentran aunque el paciente esté en reposo, y cuando realiza alguna actividad, la sintomatología incrementa y se vuelve un poquito más grave. Como diagnóstico para encontrar esta enfermedad, se realiza una radiografía de tórax. Esto nos sirve para confirmar el diagnóstico de congestión o edema de pulmón y valorar la cardiomegalia. Tenemos también el electrocardiograma, que nos sirve para detectar arritmias, evidenciar infartos anteriores, identificar hipertrofia ventricular izquierda. Tenemos el ecocardiograma, que nos ayuda a valorar la anatomía y la función de la función cardíaca, y posibles valvulopatías. Y también tenemos el hemograma, la bioquímica y las hormonas tiroides. Esto nos ayuda a excluir causas subyacentes y detectar complicaciones o comorbilidades, como puede ser la diabetes, el hipertiroidismo o el hipotiroidismo. Y también tenemos los péptidos natriureicos, que nos ayuda al diagnóstico, al seguimiento y al pronóstico de la insuficiencia cardíaca.
Y por último tenemos las pruebas de esfuerzo. Aquí nos ayuda a confirmar la evidencia del electrocardiográfica o la clínica isquémica. Aquí al paciente se le pide que realicen actividades como puede ser caminar, correr o levantar algún objeto y se va midiendo su frecuencia cardíaca. Ahora vamos a pasar con el tratamiento, que se realiza el farmacológico y el no farmacológico. Aquí hay que recalcar que los dos son de suma importancia. Como en toda enfermedad crónica sabemos que no tiene cura, pero que tiene un tratamiento que le puede ayudar al paciente para seguir con su vida. Aquí requiere el planteamiento de un cambio permanente en el estilo de vida. Aquí se tiene que comprometer a seguir un régimen de vida que se podría llamar genéticamente sano. Aquí supone que va a dejar hábitos nocivos como puede ser el tabaquismo, el abuso de alcohol, y se va a seguir una dieta adecuada. Aquí se va a referir a un nutriólogo y como consecución de un nivel suficiente de autocuidado. Vamos a empezar con el tratamiento no farmacológico. Lo primero que se le recomienda al paciente es que siga una dieta asódica de 2 a 3 gramos al día, aunque también podría ser aceptable hasta 4, dependiendo de cómo se encuentre el paciente. Aquí hay que recalcar que lo primero que se le hace es mandar a un nutriólogo para que el nutriólogo le adecue la dieta a sus posibilidades y a las características de su enfermedad. Aquí también resulta conveniente que para los pacientes de clase 1 y 3, donde no se presentan tantos síntomas, al hacer actividades, se le recomienda la práctica física aeróbica regular, como lo puede ser caminar, andar en bicicleta. Pero si el paciente encuentra con un problema reumático, puede realizar ejercicios en agua. Y si encuentra con sedentarismo, puede realizar ejercicios sedentarios como pueden ser el aseo de la casa o el solo caminar del trabajo a la casa o de la escuela a la casa. También entre una medida general que se le recomienda al paciente es que esté vacunado cuente con la vacunación antigripal y la antineumocócica. Y también es importante que el paciente con insuficiencia crónica tenga un control correcto de los factores de riesgo cardiovascular, como puede ser la presión arterial, las concentraciones de lípidos y que tenga un buen control de la diabetes. Ahora vamos con el tratamiento farmacológico. Aquí disponemos de diversos grupos farmacológicos para el tratamiento, Los más conocidos y los que más se usan en México son los diuréticos, fundamentalmente los de ASA, que estos se pueden complementar en los enfermos que se encuentran más avanzados con los tiazidas o los antagonistas de la aldosterona. Aquí pueden ver una tabla donde encontramos los grupos farmacológicos más empleados. Tenemos los diuréticos, los de ASA, los tiazídicos, los antagonistas de aldosterona, los YECA, los beta bloqueantes, los digoxina y los ARA2. Y del otro lado se encuentran los que son más comunes, como pueden ser la furosemida, la hidroclorotiazida, el captopril, el enalapril, que son los más utilizados, el losartán, el valsartán. Y a continuación los dejo con mi compañera para que les explique la metodología del proceso enfermero. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la metodología del proceso enfermero. Para empezar, vamos a describir lo que es un caso clínico de un paciente diagnosticado con insuficiencia cardíaca. Este paciente de sexo femenino de 50 años, ingresada por su hija en el Hospital Dr. León Becerra Camacho, de la ciudad de Milagro. Cuenta con antecedentes personales de obesidad por presentar cuadro clínico de hipertensión arterial más ictericia. Su familiar manifiesta que durante su estancia presentó edema en extremidades inferiores y disnea de medianos esfuerzos, lo que dificulta su marcha, motivo por el cual permanece ingresada en esta unidad para su tratamiento y cuidado respectivo. En base a la anamnesis realizada en el paciente mediante formulación de preguntas, al igual que la exploración física cefalocaudal, se obtiene un diagnóstico presuntivo de insuficiencia cardíaca. En base al diagnóstico presuntivo y a una exploración más a fondo, teniendo en cuenta todos los puntos de vista médicos,
Se encontraron las siguientes patologías, que es la cardiomiopatía dilatada idiopática, insuficiencia cardíaca aguda, insuficiencia cardíaca crónica. Mediante la confirmación por medio de exámenes de laboratorio, también de imagenología, se confirma que es una insuficiencia cardíaca congestiva. También se analizó la clínica de nuestro paciente y se da cuenta de que el estudio en cuestión, como es la insuficiencia cardíaca congestiva, es una de las tantas patologías cardiovasculares, la cual se caracteriza, por mostrar una disnea de medianos esfuerzos, dolor en hipocondrio derecho y ascitis. Frecuentemente en fallo ventricular derecho pueden ser sustituidos por síntomas menos específicos como lo son astenia, debilidad muscular generalizada, anorexia o delirio. Al seguimiento de este caso clínico, pues se hace una valoración por patrones funcionales de Marjorie-Gordon. Tenemos el primer patrón, percepción, manejo de la salud, donde el paciente refiere mejoría al incluir régimen de tratamiento en la vida diaria. Verbaliza también que tiene deseos de manejar la enfermedad actual con los tratamientos prescritos. Como segundo patrón, el nutricional metabólico. Este patrón se encuentra alterado debido a la modificación alimentaria por su condición clínica. Tiene una dieta hiposódica e hipograsa. Como tercer patrón tenemos el de eliminación e intercambio, donde nuestro paciente muestra una eliminación alterada, diuresis en pocas cantidades y presenta estreñimiento debido a la poca ingesta de líquidos. En el cuarto patrón, actividad de ejercicio, se encuentra alterado este patrón debido a la disnea que presenta. Se evidencia edematización a nivel de miembros inferiores. Estos son causados por la retención de líquidos, lo que dificulta su movilización, y también nuestro paciente presenta inestabilidad entre aportes y demanda de oxígenos. Como patrón 5, sueño-descanso, nuestro paciente presenta disnea, lo cual no le permite dormir las horas necesarias. También se ve alterada por el cambio de posición habitual a la hora de dormir. El paciente refiere que duerme en posición semifoble para así poder facilitar su proceso respiratorio. Tenemos el patrón 6, cognitivo-perceptual, donde la paciente está ubicada en tiempo, espacio y persona, se encuentra activa, reactiva y vigil, se expresa adecuadamente, es amable y colaborativa con el personal. Su nivel de instrucción es primario y hasta antes de su enfermedad ella realizaba sus actividades domésticas en su hogar tranquilamente. En el patrón 7, autopercepción, autoconcepto, no manifiestan ninguna preocupación ni rechazo al tratamiento prescrito. En el patrón 8, sexualidad, reproducción, refiere que su menarquia fue a los 13 años y expresa tener 2 hijos. En el patrón 9, rol, relaciones, el paciente refiere vivir con su esposo, ya que sus hijos tienen familia y una vida hecha aparte de ella, los cuales la visitan y procuran su bienestar a pesar de todo. Tiene una familia funcional, expresa tener una buena relación de convivencia familiar con sus hijos y nietos. Tenemos el patrón 10, afrontamiento, tolerancia al estrés, adaptación. Nuestro paciente refiere que aunque se siente un poco nerviosa por su estado actual de salud, quiere salir adelante con el tratamiento que le impongan, cual sea, para así poder recuperarse pronto y estar con su familia en tranquilidad de su hogar. Por tanto, cumple con todas las indicaciones médicas y de enfermería. Y por último tenemos el patrón valores, creencias. La paciente es de religión católica, refiere que es creyente de dicha religión, la cual es muy importante, porque a ella le brinda paz espiritual, asiste a iglesia católica los fines de semana. Con ayuda de la valoración a partir de los patrones funcionales se pudieron detectar algunos diagnósticos enfermeros, los cuales son alteración de la eliminación urinaria, alteración del patrón del sueño,
disminución del gasto cardíaco, exceso de volumen de líquidos, estreñimiento, intolerancia a la actividad y fatiga, los cuales estos diagnósticos enfermeros los pudimos priorizar de acuerdo a la pirámide de Maslow. Lo que son las necesidades de seguridad, las necesidades sociales, las necesidades de estima y autorrealización sin alteraciones. La paciente se manifiesta tranquila y sin ninguna preocupación. Las necesidades que se ven alteradas son las fisiológicas, donde priorizamos estos tres diagnósticos, que es la disminución del gasto cardíaco, el exceso de volumen de líquidos y la intolerancia a la actividad, los cuales, si estos tres diagnósticos son tratados, pues tendremos una mejoría del paciente. Ahora sí vamos con nuestro plan de cuidados. Tenemos el plan de cuidado número 1, donde tenemos el primer diagnóstico de enfermería del dominio 4, actividad reposo, la clase 4, respuestas cardiovasculares pulmonares. Tenemos la etiqueta número 29, que es disminución del gasto cardíaco, que se define como la cantidad de sangre bombeada por el corazón, que es inadecuada para satisfacer las demandas metabólicas del cuerpo. Este diagnóstico de disminución del gasto cardíaco está relacionado con la alteración de la frecuencia cardíaca y manifestado por cambios en el electrocardiograma, edema, alteración de la presión arterial, color anormal de la piel, disnea y ortopnea. Como resultados de estos diagnósticos, tenemos el dominio 2, salud fisiológica de clase cardiopulmonar, el resultado de estado cardiopulmonar. Los indicadores alterados que encontramos en este estado cardiopulmonar es la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica. Como escala de medición tenemos del número al 5, como número 1 es desviación leve del rango normal, hasta el número 5, que es sin desviación. Entonces tenemos la presión arterial diastólica valorada en el nivel 2, que es desviación sustancial del rango normal. Y tenemos la presión arterial diastólica valorada con el nivel 2, que es también desviación sustancial del rango normal. Al paciente ingresó valorándolo en un nivel 4 y queremos aumentar a un nivel 8. Es decir, que la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, está en una desviación leve del rango normal, porque al hacer la valoración de nuestro paciente, nos dimos cuenta que estaba diagnosticada con hipertensión arterial. Entonces, la desviación de estos rangos normales de la presión arterial, pues ya estaban afectadas antes de que se presentara la insuficiencia cardíaca. Y otros indicadores que se ven alterados son la intolerancia a la actividad, el edema periférico y la disnea en reposo. Estos se miden mediante la escala del 1 al 5, donde 1 es grave, 2 sustancial, 3 moderado, 4 leve y 5 ninguno. Aquí en la intolerancia a la actividad, el edema periférico y la disnea en reposo lo valoramos en nivel 2, que es sustancial. El paciente ingresó con una valoración total de 6 y queremos aumentar a 15, es decir, que estos tres indicadores estén en una valoración numérica, que es en ninguno. Dentro de este plan de cuidados tenemos estas intervenciones del campo fisiológico complejo de la clase N, control de la perfusión tisular. Como primera intervención tenemos los cuidados cardíacos, y las actividades a realizar es una valoración exhaustiva de la circulación periférica. Esto quiere decir que vamos a comprobar pulso periférico, edema, llenado capilar, color y temperatura de las extremidades. También monitorizar los signos vitales con frecuencia, monitorizar el estado cardiovascular y el equilibrio hídrico, es decir, monitorizar todas las entradas y salidas y registrar el peso diario del paciente. También otra de las actividades es evaluar las alteraciones de la presión arterial, monitorizar la aparición de disnea, fatiga, taquipnea y ortopnea,
Y por último, monitorizar la tolerancia del paciente a la actividad. Como siguiente intervención del campo 2 fisiológico complejo de la clase N, control de la perfusión tisular, tenemos la intervención manejo del shock cardíaco. En las actividades a realizar es comprobar si hay signos y síntomas de descenso del gasto cardíaco, auscultar los sonidos pulmonares para ver si hay crepitantes u otros sonidos adventicios. Esto también para ver si existen signos o advertencias de otras patologías o complicaciones que pueda tener nuestro paciente. También administrar suplementos de oxígeno si procede, y mantener la precarga óptima por administración de líquidos intravenosa o diuréticos según corresponda. Tenemos un segundo plan de cuidados, que es dominio 2, nutrición, clase 5, hidratación. El diagnóstico de enfermería, la etiqueta diagnóstica es el número 26, exceso de volumen de líquidos, que se define como exceso de consumo y o retención de líquidos. El exceso de volumen de líquidos relacionado con compromiso de los mecanismos reguladores, manifestado por alteración de la presión arterial, disnea, edema y ortopnea. Como resultado a este diagnóstico, tenemos el dominio 2, salud fisiológica, clase G, líquidos y electrolitos. El resultado severidad de la sobrecarga de líquidos. Como indicadores a este resultado tenemos el edema de piernas, aumento de la presión sanguínea y la disminución de la diuresis. Aquí estos indicadores se van a evaluar del 1 al 5, donde 1 es grave y número 5 ninguno. El edema de piernas se valoró con nivel 2, que es sustancial. En este plan de cuidados tenemos estas intervenciones. La primera, el campo 2 fisiológico complejo, la clase G, control de electrolitos y ácido básico. Como intervención está el manejo de líquidos electrolitos. Las actividades a realizar es monitorizar los cambios del estado respiratorio cardíaco que indiquen una sobrecarga de líquidos. También pesar a diario y valorar la evolución del paciente. Favorecer la ingesta oral si resulta oportuno. Relevantes en la retención de líquidos y llevar un registro de entradas y salidas. Como segunda intervención del campo 1 fisiológico básico de la clase B, control de la evacuación, tenemos como intervención el manejo de la eliminación urinaria, y las actividades a realizar son monitorizar la eliminación urinaria. Este incluye monitorizar la frecuencia, consistencia, olor, volumen y color. Es muy importante también observar si hay signos y síntomas de retención urinaria, enseñar al paciente y familia a registrar la diuresis y restringir los líquidos al paciente si procede en su caso. Como siguiente plan de cuidados, tenemos de dominio 4, actividad reposo de la clase 4, respuestas cardiovasculares pulmonares. Como diagnóstico de enfermería o etiqueta, la número 22, intolerancia a la actividad, que se define como falta de energía fisiológica o psicológica suficiente para tolerar o completar las actividades diarias requeridas o deseadas. Este diagnóstico de intolerancia a la actividad se relaciona con desequilibrio entre aporte y demanda de oxígeno, manifestado por cambios en el electrocardiograma, disnea de esfuerzo, frecuencia arterial anormal en respuesta a la actividad. Como resultado del dominio 1, salud funcional, clase A, mantenimiento de la energía, tenemos el resultado tolerancia de los indicadores de este resultado son presión arterial sistólica en respuesta a la actividad, presión arterial diastólica en respuesta a la actividad,
También hallazgos en el electrocardiograma y color de piel. Estos indicadores se van a valorar a una escala de medición del 1 al 5, donde 1 es gravemente comprometido, hasta el número 5, donde es no comprometido. La presión arterial tanto sistólica como diastólica en respuesta a la actividad se valoró con un número 2, que es sustancialmente comprometido. Tenemos el hallazgo en el electrocardiograma, que se valoró con un número 3, que es moderadamente comprometido. Y por último, color de piel, valorado con un 3, que es moderadamente comprometido. Aquí en la puntuación diana, pues recibimos al paciente en una valoración total a 10, donde queremos aumentar de la presión arterial sistólica, tanto diastólica en respuesta a la actividad, pues la queremos aumentar a levemente comprometido por lo ya antes mencionado respecto a su hipertensión arterial. El hallazgo en el electrocardiograma y tanto el color de piel, queremos aumentarlo a una valoración de 5, donde no esté nada comprometido. En cuanto a las intervenciones para este plan de cuidados, la primera del campo 2 fisiológico complejo de la clase N, control de la perfusión tisular, tenemos como intervención en los cuidados cardíacos, hablando de rehabilitación. Las actividades a realizar es monitorizar la tolerancia del paciente a la actividad, instruir al paciente y familia sobre la modificación de los factores de riesgo cardíacos. Estos incluyen como dejar de fumar, la dieta y el ejercicio. Debemos instruir también al paciente sobre las limitaciones, por ejemplo, para levantar o empujar peso según corresponda. También instruir al paciente y a su familia sobre los fármacos adecuados, ya sea prescritos por su médico, y coordinar la derivación del paciente a especialistas, como lo puede ser el dietista, nutricionista, para que le dé una dieta adecuada de acuerdo a sus necesidades y posibilidades, como también servicios sociales y fisioterapia. Como segunda intervención del campo 1 fisiológico básico, tenemos la clase A, control de actividad y ejercicio. Como intervención tenemos el manejo del y las actividades a realizar es controlar la ingesta nutricional para asegurar recursos energéticos adecuados. Antes de esto, pues ya se hizo la derivación del paciente al especialista. Debemos vigilar la respuesta cardiorrespiratoria a la actividad, como lo es la taquicardia, otras arritmias, también si se presenta disnea, diaforesis, palidez, presiones hemodinámicas y valorar también la frecuencia respiratoria. Se debe observar y registrar el esquema y número de horas de sueño del paciente, controlar la respuesta de oxígeno del paciente, como lo es la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco y frecuencia respiratoria. Y por último, observar al paciente por si aparecen indicios de exceso de fatiga física y emocional. Ya por último, pues al finalizar este proceso de enfermería, pues se espera que el paciente se disminuya lo que es el dolor torácico debido a la insuficiencia cardíaca, también que se disminuya lo que es la disnea y la agitación al realizar sus actividades de vida diaria, y pues que se siga con el tratamiento adecuado para mejorar su calidad de vida, ya que es una patología crónica. Ya por último, como una conclusión general, tenemos que la insuficiencia cardíaca es un padecimiento que año con año se agrava y se presenta con más frecuencia en adultos y en personas que son jóvenes pero padecen otras patologías como puede ser la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, entre otras. Para esto es importante que los estudiantes del área de la salud y los compañeros que ya se encuentran laborando en ella tengan las herramientas para realizar un diagnóstico temprano sobre adecuar un tratamiento farmacológico y no farmacológico como los antes ya mencionados, y cumplir el rol de educadores con la familia, que esto es algo muy importante, y al mismo paciente. Un objetivo que se planteó en este trabajo fue el brindar información clara y concisa que pueda ayudar a todo lo antes mencionado
pero más enfocado en enfermería. Aquí se logró plasmar el rol y las actividades de forma priorizada que se deben realizar ante personas con este padecimiento, enfocándose en la patología, pero también en las situaciones externas a ello, como lo puede ser la propia percepción de que tiene el paciente sobre la enfermedad. Todo esto fue relacionado e implementado en los planes funcionales de Gordon, los cuales demostraron que el conjunto de patrones alterados pueden agravar la enfermedad y crear complicaciones, y también se espera que este trabajo pueda ayudar a entender esta patología y que el rol que se desempeñan los enfermeros y los trabajadores de salud quede implementado y quede bien representado por ellos. Y esto ya sería todo por nuestra presentación. Espero que ha sido de utilidad y que esta información les ayude a entender esta patología, como lo mencioné en la conclusión. Entonces, sin nada más que decir, gracias por su atención.